Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 15 de julio del año 2022. Otra vez integración 50 y 50, pero con variantes. Siempre hay alguna sorpresa los viernes. ¿Quiénes están con nosotros acá en el estudio? Marcia Collazo, buen día. Buen día. Más cerca del micrófono. Un placer haber podido venir desafiando la niebla. Y superando algunos percances de salud que también tuviste, ¿no? Algunas tifonías, esas cosas. Bueno, sí, 3 semanas. ¿Qué te parece? Bueno, bienvenida. Gracias. Saludos para Juan Grompone también, buen día. Sí, buen día para todos. Juan está ya como afincándose en la avenida presencial. No, es que yo creo en la presencia y lástima que la previa, ¿no? La previa no, hoy fue en solitario. Ah, claro, sí. La previa tiene su gracia para los tertulianos, ¿no? La charla antes de salir al aire. Con la prohibición de hablar de los temas. Eso, si no los gastan. Así que bueno, hoy no se pudo, ni Alejandro ni Gonzalo estaban. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, Marcia, Juan, y creo reconocer que es Gonzalo, porque hace tanto que no lo vemos que sí. Pero debe ser. Debe ser que está ahí. Sí, volvió. Estuvo acá en la radio, estuvo el miércoles, con eso fue suficiente y entonces hoy sale de su casa. El miércoles lo oímos, pero no me reconoces por el bronceado. Estás muy buen mozo, estás muy buen mozo. Aclaro, Gonzalo, que Juan dice que prefiere que lo vaya a buscar yo que tú, que se siente más seguro conmigo que contigo. Yo no sé si eso es verdad, pero bueno, es lo que dice Juan. Bueno. Si él lo dice, sabrá por qué lo dice. Él me distrae mucho con su conversación. El viernes que viene hacen un sorteo, a ver quién es el chofer, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. Primer tema de esta mañana. Pregunto, ¿es posible que el planeta Tierra se rija por una constitución de alcance general? La idea está siendo impulsada por el jurista y filósofo italiano Luigi Ferrajoli, uno de los autores de literatura jurídica más vendidos y traducidos en el mundo, a quien entrevistamos este miércoles acá en Perspectiva. En su último libro, publicado este año, Ferrajoli propone aprobar una constitución de la Tierra, una constitución del planeta Tierra, que, entre otras cosas, tutele bienes vitales de la naturaleza, prohíba todas las armas como bienes ilícitos e introduzca instituciones que den garantía a la defensa de los derechos humanos. Para Ferrajoli, esta Carta Magna permitiría que el mundo diera una respuesta común a problemas globales, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, el crimen organizado, las migraciones masivas, el poder excesivo de algunas corporaciones. Ferrajoli asegura que los estados nacionales y los organismos multilaterales hoy se están viendo superados por este tipo de desafíos que, sostiene, amenazan la supervivencia de la humanidad. Frente a estos desastres, existe una responsabilidad de la política, una responsabilidad de los hombres. No son desastres naturales, no son fenómenos naturales, son fenómenos que nuestra tradición jurídica puede resolver, puede responder con garantías que toman en serio los derechos humanos y los bienes comunes y tantos principios de justicia establecidos en tantas cartas internacionales. Para completar una síntesis apretada, la propuesta de Ferrajoli incluye la creación de la Corte Constitucional Global, que garantice la efectividad de la Constitución y anule cualquier norma de cualquier país que la contradiga. Además, en su planteo, los países se transformarían de estados a estados federados que no tendrían soberanía absoluta y no tendrían ejércitos. Bueno, supongo que escucharon el reportaje, participaron Gonzalo y Óscar Sarlo desde acá acompañándonos, todos estuvieron pendientes. Juan, ¿quería empezar? Sí, exactamente. ¿Y? Porque como ingeniero me interesa mucho el derecho. Sí, lo primero es admirar la audacia del propósito y lo segundo es analizarlo, ¿no? Tiene 100 artículos que leí uno por uno en su original italiano, que se preocupan de los derechos, deberes e instituciones que reemplazan a las Naciones Unidas, esencialmente. Ya aquí puedo decir una primera observación, una primera curiosidad. No está en las instituciones de las Naciones Unidas la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que casualmente fue la primera organización internacional
después de la Internacional Socialista. Es decir, fue la segunda organización internacional del mundo, desapareció en esta Constitución. Sí, porque y nada menos que las telecomunicaciones. La Constitución que propone Ferraioli toma como base, incorpora dependencias de Naciones Unidas. Y tú decís que hay una omisión ahí, ¿se olvidó? Sí. Él dice que el texto es una base, que está para corregir, para Estoy de ajustar, acuerdo ¿no? en eso, sí. Bueno, no quiero detenerme en estos acuerdos. Estoy particularmente de acuerdo con el artículo 4, que solicita que las leyes tienen que ser claras y escritas en un lenguaje sencillo. Y esto es admirable. Esta Constitución, los 100 artículos, están escritos en un lenguaje claro y sencillo. Es decir, el italiano es un italiano llano. No encontré ninguna palabra técnica, ninguna palabra que dijera tengo que ir al diccionario a ver lo que quiere decir, es decir, o que es esto tiene otro sentido que el natural. Es decir, cumple correctamente con eso, cosa que las constituciones o los textos legales en general a veces no cumplen. Es decir, hay obligación de cumplir las leyes, pero si no las podemos entender, ¿cómo vamos a hacer para cumplirlas? Bueno, entonces ese es un primer gran acuerdo. Ahora quiero empezar lo más interesante, los desacuerdos. Que, siendo Juan quien habla, no podían faltar. Como siempre, no se definen los términos. Los términos, inclusive hay términos que son críticos. Por ejemplo, el término pueblo o el término fraternidad. Porque cuando se dice que, por ejemplo, los pueblos tienen derecho a la autonomía o a sus disposiciones, ¿qué se entiende por pueblo? Pueblo es el español, pueblo son los catalanes, pueblo son los de la ciudad de Barcelona. Es decir, ¿qué es pueblo? Es decir, no se puede dejar una cosa tan fuerte como esa librado a una interpretación inesperada, ¿no? Y bueno, fraternidad, lo mismo. Es decir, no me digan que se sabe qué quiere decir la fraternidad entre los hombres, porque a lo sumo uno podría asumir que fraternidad es el famoso enunciado de Jesús y de Jesús, de Confucio y de una cantidad de filósofos y de escritores. No hagas a los demás lo que no te gusta para ti. Pero eso no está. Bueno, es un texto que caduca con el paso del tiempo, porque tiene términos que caducan. Por ejemplo, usa la palabra dólar para establecer medidas monetarias. Es decir, ¿este señor piensa que el dólar va a existir eternamente? Además, es un europeo. ¿Piensa que el dólar es la moneda que tiene que ser? Bueno, eso me llamó la atención. Por ejemplo, Internet. Sistemáticamente usa Internet en lugar de telecomunicaciones. Y eso lo ato con la desaparición de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, ¿no? Bueno, es decir, eso es para mí otra falla. Él admitía en la entrevista de esta semana que, por ejemplo, en ese rubro, Internet, tecnología, seguramente tenía él mismo carencias y estaba abierto a todas las mejoras, ¿no? Por eso para mí es un tema muy sensible, ni que hablar. Bueno, no establece cómo se suprimen los ejércitos, las armas y la soberanía nacional. Es decir, tendría que haber un mecanismo, una sanción, alguna cosa. Es decir, una ley sin sanción o una afirmación de ese tipo sin sanción es un poco... A través de una guerra, Juan. ¿Cómo? ¿Qué decís? Eliminas los ejércitos a través de una guerra. Ah, bueno. Bueno, pero la guerra se suprime. Es una broma, hombre. Bueno, establece una asamblea con un representante cada 10 millones de habitantes, pero si son de más de 50 millones, 2 representantes. Quiere decir que los países grandes van a tener más peso que los países chicos, ¿no? Es decir, de vuelta. Y además, si solo fuera eso, tendría del orden de 1000 representantes la Asamblea General. Es decir, me resulta difícil pensar cómo se puede manejar una Asamblea de 1000 representantes. Bueno, digo por la población, ¿no? La población del planeta. En las autoridades centrales caen en el mismo problema que cae Platón. Tienen que ser reyes filósofos. Es decir, dicen que deben ser elegidos por su notoria competencia y yo qué sé cuánto, y no en forma política. Es decir, que es como si siempre fueran elegidos todos los gobernantes y las autoridades, ¿no? Es decir, es el rey filósofo de Platón que hasta ahora no ha aparecido en el planeta que yo sepa. Gonzalo, bueno, tú que estabas tan ilusionado y entusiasmado, ahora
escuchando a Juan, ¿qué pasa? ¿Perdiste? Mirá que falta todavía. Sí. Tú decías, ¿qué pensará Juan? Bueno, Juan ya lo analizó a fondo el texto y ya le marcó una cantidad de observaciones. Entonces... No, yo sigo pensando, Emiliano, que la forma en que tú planteaste el tema es la correcta. Es decir, ¿puede el mundo ser regido por una ley, por una constitución? La pregunta en realidad ¿es posible que no lo sea? Es decir, lo que propone el profesor Ferrajoli a largo plazo es mucho más viable de que seguir como estamos ahora, que es lo que él critica. Él lo que dice es que este mundo, en este momento, así como está gobernado por fuerzas que son de carácter privado, tanto en lo comercial, en lo financiero, en lo tecnológico, en el crimen, en las drogas, están por fuerzas que no hay tiene una esfera internacional en la cual gobiernan estas fuerzas privadas y no existe una esfera pública que sea capaz de dar respuesta a esto. Y está más claro que el agua de que los estados nacionales individualmente, y tanto la pandemia como la guerra de Ucrania, Rusia y 200 ejemplos más lo demuestran en el pasado reciente, no pueden dar respuesta a estos fenómenos, ni que hablar de los temas ambientales, etc. Entonces yo creo que primero ese es el planteo general. Ahora... A ver, para un segundo, para por ahí. En eso, Juan... ¿Tú qué decís en el planteo general? Me faltan las dos últimas objeciones que van a responder a eso. Yo la voy a guardar para el final. Bueno, espera, entonces sigamos con Gonzalo. A ver, dale. No, yo creo que y lo hablamos con el profesor Ferrajoli, si vamos al articulado, a los 100 artículos, que yo en esto estoy de vuelta de acuerdo con Juan, que son de una enorme audacia, pero absolutamente imprescindibles. Yo creo que son cosas sobre las que la humanidad tiene que hablar y le dijimos al profesor Ferrajoli, más que buscar ratificaciones por parte de los estados, lo que tenemos que hacer es abrir un debate en torno a estos temas. Porque si vamos al articulado, yo tengo miles de sugerencias que hacer sobre cómo se conforma la Asamblea General, sobre cómo se conforman estas organizaciones que tienen que cuidar por el hambre, por la salud. Hay omisiones, como Juan notó algunas, muy claras, de organismos internacionales que están cumpliendo funciones vitales para la humanidad y que no aparecen en la Constitución. Pero yo no, para mí eso es de total de importancia secundaria. Acá lo importante es la idea general de que el mundo no puede seguir como está ahora, en que si a un Estado-nación se le ocurre invadir otro, no hay nadie que se lo impida, sobre todo las superpotencias. Y hacen lo que, en el fondo, la lógica de los ejércitos nacionales hoy día no es muy distinta de la del narcotráfico o de la mafia o de las maras de San Salvador. Yo tengo más poder que vos, entonces hago lo que se me da la gana. Y así es como está funcionando. Quedan entonces acá dos posiciones en el arranque. No está mal el comienzo de la conversación acá sobre la propuesta del profesor Ferrajoli de una constitución de la tierra. Entre los oyentes también se dan posturas diversas, ¿no? Por ejemplo, tengo acá este mensaje: la Constitución Mundial es una hermosa utopía, como lo fue el Esperanto. Qué bueno que alguien lo proponga. Viendo cómo va la humanidad, dudo que sea posible, pero es un buen horizonte hacia dónde caminar. O sea, a esta oyente le convence, la hace feliz el hecho de que aparezca alguien que realice un planteo para la discusión. Ya con eso está satisfecha, ¿no? Pero después está Gonzalo, que dice: ya lo señalé el miércoles, con todo respeto, la propuesta es un delirio surrealista, una utopía que linda con el absurdo. Además, bueno, una curiosidad. En definitiva, poco aporta. Fíjense hasta qué extremo se llega, ¿no? El delirio es lo que está pasando ahora, no eso. Sigamos. Vamos ahora a los abogados de la mesa que están esperando su turno. ¿Quién primero? ¿Marcia? Bueno. A ver, por lo menos un primer comentario. En primer lugar, quiero decir que el profesor Ferrajoli, a mí en lo personal, me ha acompañado durante toda mi carrera, porque es extraordinariamente importante la teoría de Ferrajoli como contribución a la filosofía del derecho.
sobre todo en la filosofía del derecho contemporánea, pero no solo, ¿verdad? Porque también tenemos que tener en cuenta que Ferraioli se nutre de muchísimos otros pensadores de Occidente a lo largo del tiempo, por supuesto, abreva más que nada en aquella gran idea de Kant también, de la paz perpetua, que no me voy a extender ahora porque no nos daría el tiempo, pero también abreva en Habermas, en la teoría de la acción social comunicativa, que es importantísima y que deberíamos volver sobre ella alguna vez, porque echa mucha luz precisamente sobre las condiciones en las cuales deberíamos proceder a la acción comunicativa a los seres humanos. ¿Cómo despejar el campo quirúrgico, por decirlo de alguna manera, antes de proceder a intentar comunicarnos? Porque de esto se trata en definitiva. No nos engañemos. La Constitución que propone Ferraioli trata, por más que pueda parecer a algunos utópica o incluso delirante, en definitiva trata sobre cómo mejorar la comunicación entre nosotros como seres humanos. Creo que ahí está el reducto, la base, ¿sí? Si me llevan al extremo, yo diría que casi es como ese fondo, ¿verdad?, del cual habló también Hobbes, en el cual tanto el positivismo como el naturalismo se tocan, se juntan. ¿Saben cuál es ese fondo? Porque usted me ponía a decir, pero el positivismo, que defiende la norma escrita, creada por un legislador humano, y el naturalismo, que defiende la norma que derivaría de la razón o de Dios, no tienen nada que ver. Pero sí en algo tienen que ver y se tocan, y ya lo dice Hobbes. Y es en el asunto de la supervivencia humana. Fíjate, la supervivencia, no los proyectos de vida que están por encima de pasar hambre o frío. Bueno, pues la supervivencia humana es lo que está en juego hoy en día. Podríamos decir, bueno, ¿por qué demoramos unos 2000 años, en crear una Declaración Universal de Derechos Humanos? 2500, ¿no? Yo bueno, siendo generosos. Tomo a Platón como bueno, principio. por supuesto, yo a veces también, pero ponele, ya 2000 años ya sería una cantidad bárbara. ¿Por qué demoramos tanto? Por muchos motivos, entre otros porque los pueblos, y ahí es donde le quiero hacer la crítica a lo que dice Juan, ojo con poner demasiadas definiciones y aclaraciones de términos en una norma tan delicada como es una constitución, y más una constitución mundial. Cada definición que pongamos es un barrote de la jaula, siempre lo he dicho. Cuanto más abierta, mejor. Pero para ir cerrando entonces, ojo con también pensar que esto es nada más que un delirio, ¿no? Porque con esa lógica también habría sido un delirio la Declaración Universal de Derechos Humanos, y no lo fue. Porque si bien me pueden decir a mí, un papel no para una bala, es verdad, un papel no para una bala, pero qué bueno que esté el papel ahí para denunciar a la bala. ¿Has tratado al profesor Ferraioli? En persona no, pero imagínate, una vida entera leyéndolo. No, te pregunto porque él ha estado acá. Sí, ha estado, sí. Y Oscar Sarlo trató con él. Y bueno, yo a través de mi mentor, mi maestro Oscar Sarlo. Y Alejandro Aval trató con él. Alejandro, te escuchamos. Bueno, sí, es verdad, sí. He tratado con él en más de una oportunidad. Es más, tenemos la foto que prueba lo que Alejandro está diciendo en este momento. Te mandé una foto nomás porque me pareció divertido. Creo que es del año 15 o 16 por ahí, con Ferraioli. Últimamente no he tenido contacto con él. Sí tuve contacto con él en más de una oportunidad, y acá en Uruguay incluso, porque participé con él en una actividad académica, pero referida al derecho penal, no al tema que ha convocado la conversación del miércoles pasado, tan interesante, y que ha suscitado tantas reflexiones de parte de Juan sobre todo. Pero, ¿saben qué? Qué hombre excepcional, ¿no? Pero no tanto excepcional por lo que dice Marcia, que por supuesto lo es, sino excepcional porque es un hombre sencillo. Uno podría creer que es un hombre complicado, importante. No. Ferraioli es un hombre sencillo. Realmente es un gusto muy grande tratarlo, diría que personalmente. En cuanto a lo de la Constitución, sí, las críticas que puede hacer Juan deben ser, si se pone a tratar de desentrañar el sentido que tienen las disposiciones que proyecta en ese texto, que no es nada más que un borrador, como de alguna manera dijo Ferraioli.
En ese texto, sí, por supuesto, porque lo que importa no es tanto la precisión técnica de un texto que seguramente no se va a aprobar nunca como tal, sino la idea que está atrás. Y la idea es algo, creo que Gonzalo lo dijo hoy, o quizás fue el miércoles, no me acuerdo, pero es algo que inevitablemente va a llegar. Porque o llega o desaparecemos, o hay algo así como una constitución, una nueva carta de las Naciones Unidas, pero que nos comprenda a todos, o la sociedad humana desaparece. Pero parece tan claro eso, podrá ocurrir dentro de 30 años, dentro de 50, dentro de 100 o dentro de 150, pero yo no me imagino el futuro de la humanidad, salvo que se pudiera pensar que haya colonias de la humanidad en otros planetas, en fin, que pudieran aislarse y separarse y organizarse distinto de esta, pero en el planeta Tierra, una comunidad humana que sobreviva, si no es en condiciones más o menos parecidas a las que pretende que debe tener, que Ferrajoli nos presenta como las que se deberían tener, no es concebible. De manera que no se trata de discutir el sentido de cada una de las disposiciones y ver si es fácil interpretarlo o no. Quizás yo no esté absolutamente de acuerdo con Marcia de que es mejor que las disposiciones no tengan definiciones que las traten de dar un sentido concreto a lo que se está diciendo. Yo creo que es mejor que sí, pero sin exagerar tampoco, porque nunca se va a llegar a evitar los problemas de interpretación, jamás. Siempre van a darse. Y además esas cuestiones a veces suelen ser evolutivas. Pero no nos tenemos que centrar en eso, porque el espíritu de lo que plantea Ferrajoli no es el de que se apruebe ese texto por algún organismo en un plazo breve. Él lo que dice es, bueno, esto es un borrador de algo como lo que debería necesariamente ocurrir en el planeta Tierra para que podamos subsistir. Y está muy bien. Y está muy bien. Bueno, yo qué sé, yo no quiero seguir abusando del tiempo. Me resultó muy interesante lo del miércoles. La verdad que me dio mucho gusto oírlo de vuelta porque hacía un tiempo que no tenía ningún contacto con él y bueno, estuvo bueno. Juan. Debo decir que estoy totalmente de acuerdo tanto con lo que dijo Marcia como lo que dijo Alejandro. Eso me gusta. Y estoy esperando la contrarréplica de Juan. Sí. A ver, pasando el limpio, acá estamos con un resultado de 3-1, ¿no? Empezó Juan y puso la cabeza en la boca del león, puso la cabeza en la guillotina, se expuso y los tres que vinieron luego discreparon, sobre todo con ese hipercriticismo o ese hiperdetallismo en la crítica que utilizó Juan. A ver. Bueno, pero yo quiero... Él está feliz, aclaremos que está feliz en esa postura. Por supuesto. Discrepar es lo esencial, de ahí nace la verdad. Bueno, quiero decir las dos últimas consideraciones y la última conclusión. Empezar, el documento habla de economía y comete un error que yo considero fundamental. Dice que el impuesto es el impuesto al patrimonio. Es un disparate. El impuesto no debe ser al patrimonio, sino al ingreso. Es decir, eso contradice todas las leyes de la economía capitalista y marxista. Chau. Es decir, es increíble que poner impuesto al patrimonio y no impuesto al ingreso. Más que el ingreso, la renta. Existe el impuesto al patrimonio y al ingreso, existen los dos. No, dice el patrimonio. No puede Todos poner pagamos ambos impuestos. Juan, no puede poner impuesto al patrimonio. No al ingreso, sino a la renta, Juan. Bueno, y la segunda, finalmente... A ver, tú, Alejandro, corregís a Juan en cuanto a que el impuesto debería ser a la renta y no al ingreso. Claro, lo que debería ser es un impuesto a la renta. Ahí está. A lo que es lo que sea, pero porque tiene que ser al ingreso, no lo que se tiene. El ingreso bruto y la renta es lo que queda después de descontar lo que te costó el ingreso. Bien, para simplificar la expresión, ¿no? Y la segunda, es increíble que un profesor de filosofía del derecho no diga cómo se modifica la Constitución. Es decir, ¿cómo es posible escribir una Constitución pensando que va a ser eterna y para siempre? Tiene que tener una cláusula principal y de las más importantes, es decir, ¿cómo se hace para modificarla? Porque el mundo cambia, porque los conceptos cambian, porque aparecen nuevas ideas, porque aparecen nuevos problemas. Si esta Constitución lo hubieran escrito en el 90, no aparecería la palabra Internet, por ejemplo, que acá cumple un papel esencial.
Pero escrito dentro de 15 años, ¿no habrá una palabra esencial que ahí no está? Por ejemplo, debido a la biotecnología, me imagino. Así que, finalmente, esto es un texto que yo lo llamaría idealista, platónico, como escrito por Confucio. Es decir, creo que está en las opuestas, en las antípodas de lo que yo pienso sobre lo que debe ser la sociedad. No, hay oyentes que están muy enojados. Hay oyentes que están muy enojados con Juan por la forma como se plantó frente a este texto, esa crítica aplanadora y detallista. Muy enojados. Dicen, no se puede, así no se puede. La verdad es que da para hacerle bullying. Da para hacerle bullying. ¿Bullying a Juan? A Juan. No, pero ¿sabes qué? Yo creo que incluso quienes están más predispuestos a favor del texto, escuchando a Juan, han ido aprendiendo sobre el texto. Yo estoy seguro que la mayor parte de nuestros oyentes no leyó los 100 artículos, y sin embargo, a partir de las críticas de Juan, se enteran de lo que dice la propuesta, ¿no? Ahí ya me parece que hay una utilidad. Pero en la segunda, pregunto, Juan, ¿no tiene arreglo el texto? Bueno, por empezar yo le pondría el artículo 101, ¿cómo se hace para modificarlo? No, pero porque Ferraioli está dispuesto a que le hagan aportes. Y capaz pero ¿cómo se puede haber olvidado de eso? Bueno, si me permiten... podés mandarle un correo electrónico, te paso la casilla. Yo les voy a citar solo un ejemplo, un gran ejemplo, por cierto, que es el de John Rawls, que tantas veces yo he hablado de él, lo he mencionado. John Rawls, a lo largo de unos 30 años más o menos, formuló y reformuló su teoría, ¿no?, sobre la justicia, pero una justicia muy particular, muy realista, podríamos decir, y en buena medida la reformuló en base a las objeciones y críticas que se le hacían y las que le hacían sus estudiantes, porque él estaba todo el tiempo poniendo en debate con sus estudiantes sus ideas. De manera que, bueno, yo nunca voy a decir no a las críticas, al contrario, me parece excelente que Juan las ponga sobre la mesa. Acá están apareciendo mensajes de oyentes que dicen, bien por Juan, sirven, las críticas sirven. Por supuesto que sirven, nunca vamos ahí, además no son críticas disparatadas, pero sin embargo también tengo que decirle a Juan que, bueno, yo creo que aquí deberíamos centrarnos en primer lugar en la actitud preliminar, si se quiere, la actitud fundante, si se quiere, que deberíamos tener frente a este proyecto, esta propuesta. Después veremos y la haremos fino en cuanto a lo que podría ser la norma, no olvidando jamás eso de que Ferraioli es un autor que bueno, está de acuerdo con la prescripción normativa y no con la descripción normativa, con D de dedo, como digo yo siempre. Y eso es muy importante, porque es una constitución prescriptiva. ¿Qué significa eso? Significa que es una orden, que es un mandato y que implica el correlato de la prohibición. Ahora, que después esto en la práctica, yo quiero ver, ¿no?, si los grandes imperios actuales que de alguna manera nos mandan a todos, si estarían de acuerdo en acatar la prohibición de no tener ejércitos ni armas. Pero por eso me detengo en eso. Prescripción, que tiene el doble relato de la obligación y de la prohibición. Sigamos. ¿Gonzalo o Alejandro? No, yo lo único que puedo decir, porque en realidad los demás ya lo dijeron el miércoles, bueno, siempre se puede ampliar, pero lo dijeron el miércoles y algo han agregado ahora Gonzalo y Marcia, y por supuesto Juan con su crítica a la terminología empleada y a algunas omisiones que supone él que habría en el texto. Lo que primero puedo decir es que esto no es ni un borrador, es nada más que tirar una piedra sobre algo que debe ser. Es decir, lo que pretende Ferraioli es decir, miren, acá tiene un modelo de algo que se podría servir como base para quizás algún día aprobar una constitución universal, una constitución mundial para el planeta Tierra. Y está bien, es eso, Juan. Él no pretende que ahora haya una asamblea constitutiva que mañana o el mes que viene o dentro de 2 meses apruebe ese texto. Lo que está diciendo es, tendría que ser algo parecido a esto. Por supuesto que tenés razón, el procedimiento para cambiar una constitución, por ejemplo, la constitución nuestra tiene un artículo al final
como decís tú, el 101, no es el 101, pero el último artículo de la Constitución nuestra prevé los 4 procedimientos para cambiar la Constitución. Y eso está bien, pero Ferrajoli no pretende con este texto de que haya un complejo normativo que deba ser aprobado como tal y que solo admita pequeñas modificaciones. Lo que está pretendiendo es transmitir la idea de que tiene que haber algo así, algo así. Sí. Y lo notable es que, pregonando como pregona la necesidad de una constitución de la tierra y de una organización federada, etcétera, no se limita a escribir la teoría de la cosa o toda la fundamentación y la argumentación, va, aterriza y dice, el texto podría ser este, ¿no? Lo baja, entre comillas, a tierra, hace una propuesta, por supuesto, llena de objeciones posibles, ¿no? Pero pone un documento arriba de la mesa, pone una base. Juan. Pero Emiliano, la propuesta es absolutamente revolucionaria. Es absolutamente revolucionaria. Es una forma antigua, totalmente distinta de ver las relaciones internacionales a cómo han funcionado en la forma más salvaje y medieval. Gonzalo, más que revolucionaria, es revolucionaria porque viene de alguien que tiene un reconocimiento importante en el mundo. Sin duda, menos mal. Porque sí. La idea esta yo ya la oí otras veces. Sí, por supuesto que sí, pero la vi dicha por amigos. Perfecto, pero a mí me parece insólito que nuestro contertulio Juan Grompone, a una persona que hace, que además que está tan calificado, y hace una propuesta tan revolucionaria como esta, porque es cambiar la forma en que la humanidad se ha relacionado entre sí desde hace por lo menos 5.000 años. Y Juan le dice, lo que pasa es que le falta el artículo 101 que dice cómo podemos seguir cambiando de a poquitito de ahí para adelante. La esencia. Es insólito, da para bullying, realmente da para bullying. Yo quiero contestar eso porque eso es la esencia. La esencia del mundo es que el mundo cambia. Es decir, que lo esencial para mí es rechazar la idea platónica o confuciana de que el mundo es ahora así para siempre. Es decir, el mundo cambia. Entonces, lo más importante que puede tener cualquier documento es la manera de cambiar. Del mismo modo que la cláusula más importante de cualquier contrato es cómo se rescinden. Es decir, que no cabe la menor duda. Si no vemos que el mundo está en cambio, entonces eso es un disparate, es idealismo puro. Juan, ¿sabés lo que te contestaría Mao Zedong? Que lo dijo. Cuando yo apunto a la luna, no falta quien me mira la punta del dedo para ver si estás limpio o sucia. Tú estás mirando la punta del dedo a un hombre que te está señalando la luna. No es la punta del dedo, es lo esencial de la sociedad, el cambio. No, que la luna no es lo esencial del ser humano, no. No aceptado. Los oyentes están muy enganchados con el tema, les cuento. Sí, muy. Por ejemplo, tengo acá este mensaje que dice... ¿Quién firma? RW, una cosa así. El texto es completamente secundario, lo importante es el concepto. Y sí. Otro, me parece que la Constitución de Ferrajoli como primer intento actual de unir a la humanidad no debe ser tirado por la borda alegremente. Si pienso en la película No mires arriba, estoy de acuerdo en la idea. Sí, se refiere a esta película reciente, ¿no? Que yo hasta un artículo escribí sobre esa película. La del meteorito ese que se acerca a la Tierra, ¿no? ¿Qué más? Cometa. Con la diferencia de que ese meteorito somos nosotros mismos acá. Tener una constitución universal como propone Ferrajoli es legitimar lo que actualmente es el bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, dice Manuel. Y siguen los mensajes, ¿no? O sea, tenemos... Se prendieron. Se prendieron. Sí. Gonzalo, te dejo a ti el cierre en tu carácter de, ¿cómo decirlo?, primer promotor, porque les cuento a los oyentes, Gonzalo se enteró de esta propuesta hace pocos días, ¿no? Pero cuando la leyó quedó fascinado porque dice, va en línea con inquietudes que él la planteaba en distintos ámbitos, entre ellos el de la tertulia. A ver. Sí, claro. ¿Y ahora te convertiste en el abanderado número 1?
Bueno, no en el número 1, pero con mucho gusto, y se lo ofrecía al profesor Ferrajoli, de iniciar un diálogo con respecto a esto, porque yo creo que lo que hemos vivido últimamente es la inoperancia de las Naciones Unidas ante fenómenos muy concretos, tanto la pandemia como la guerra esta, que sigue en curso y que no la puede parar nadie. Y lo que está diciendo Ferrajoli es que las relaciones internacionales tienen que ser regidas por el derecho. Punto. Lo que está diciendo básicamente es eso. Tienen que haber reglas de juego. Por eso insisto, disculpame. Que pertenecen a toda la humanidad y que toda la humanidad debe respetar y regirse. Por eso no es una idea tan loca, porque el Estado-Nación funciona así. Todos los Estados-Naciones funcionan así. Y tienen el monopolio de la fuerza de coerción. Y las leyes que las hacen cumplir porque tienen la fuerza. Entonces, para que esta autoridad mundial pueda hacer cumplir la Constitución, los ejércitos nacionales tienen que desaparecer, porque los ejércitos nacionales para lo único que están es para hacer la guerra entre ellos, para nada más. Entonces, no van a tener más sentido, no, porque no va a haber más guerra entre estados, porque no va a haber más estados, o estados federados que obedecen a un mismo orden jurídico. Entonces, lo que es necesario es una policía, que no necesita ni tanques, ni bombas nucleares, ni aviones supersónicos que tiran bombas atómicas. Se necesita una policía, punto, y los ejércitos tienen que desaparecer. Es un poco idealista, ¿no? Sí, pero, No. a ver, yo lo que quiero decir, que me parece súper importante, es que no es más de lo mismo, no es más de lo mismo. No estamos hablando de la ONU. Estamos hablando no de algo descriptivo, vuelvo a repetir, sino de algo prescriptivo. Estamos hablando de prohibir y de obligar, cosa que hasta ahora no se ha hecho. Entonces, que sigue siendo idealista. Es la vieja discusión entre quedarme con la cruda realidad de los hechos o tratar de cambiarla a través de un deber ser. Bueno, lo hacemos hasta en nuestra vida cotidiana todo el tiempo, ¿eh? Si guardamos en la heladera un yogur y decimos, no lo toca a nadie porque es mío, porque estoy a dieta o porque estoy mal del estómago, es el deber ser dentro de la casa y en la heladera. ¿Y por qué no hacerlo a nivel mundial? Alejandro. Bueno, ya no. Para mí ya está todo dicho. Bueno, no entonces, tengo nada que quisiera agregar en este momento, salvo felicitar a Ferrajoli por su iniciativa, pese a que no tiene el artículo 101, que como recién me decía Oscar por un mensaje de WhatsApp, decirle a Juan que cuando no está especificado, la manera de reformarlo es la misma por la cual se crea el conjunto normativo. Pero bueno, ya. Bueno. ¿Quién es Oscar? ¿Oscar Sarlo? ¿Se coló Oscar Sarlo? Sin duda. Porque, sí, Oscar, sí, porque además le dije a Oscar, mirá, si se lo digo me va a decir que no tengo razón, así que, pero bueno, igual lo dije. Dice, a ver, un oyente, Germán, las críticas de Juan son válidas, pero no en esta etapa. Y otro oyente, Eduardo, señala, en el disenso o en el acuerdo, escuchar al ingeniero Juan Grompone es placer y estimula al más escéptico. Tomá, ¿viste? Te abrazan, excelente. Bueno. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 55511. Por supuesto que a quienes se enteraron ahora de este tema, a quienes lo descubrieron con esta tertulia, los invito a que escuchen la entrevista que hicimos el miércoles con el profesor Ferrajoli, en la que participaron Gonzalo Pérez del Castillo y Óscar Sarlo. Está en audio y está en video también. Y en la página de nuestra web van a encontrar además documentos complementarios, entre ellos el texto del articulado, ¿no? Los 100 artículos que propone Ferrajoli.